segunda práctica utilizamos otra vez la ESP32 de la marca Sparkphone y principalmente el objetivo de la práctica es aprender a usar diferentes tipos de comunicación. En este caso utilizamos dos dispositivos, una pantalla LCD que se comunica con la ESP a través de I2C y un potenciómetro digital que se comunica con la ESP32 a través de SPI. Sin embargo, para este dispositivo nada más utilizamos dos canales del SPI porque el dispositivo no regresa datos. Entonces tuvimos que programar una función con un pin GPIO. En este caso es el 15, me parece. Y lo que hace es mandar un 1 a la patita de reset de este integrado, que lo que hace es permitir leer el nuevo bit para cambiar el valor de la resistencia en los potenciómetros involucrados ahí. Entonces nuestro programa funciona con el monitor serial. Vemos que la ESP32 está conectada a una red Wi-Fi en la cual se nos arroja aquí la dirección IP. En la pantalla LCD también imprimimos el valor de esta dirección IP. Podemos ver que es el mismo, 192.168.43.221, es el mismo valor que tenemos en el monitor serial. Para controlar el potenciómetro digital es necesario escribir en el monitor serial la letra R mayúscula. Entonces nos pone, escribe el valor de la resistencia deseada en kilo ohms. Como vemos, aquí tenemos conectado a la salida del primer potenciómetro del integrado un multímetro para medir la resistencia. Vemos que ahorita la resistencia está en 47.6 kilo ohmios, que sería como el valor máximo porque no alcanza a leer el valor dado inicializado en 0. Entonces si nosotros escribimos aquí, por ejemplo, 10 kilo ohmios, observamos que el valor en el potenciómetro en la salida es de 11.6 kilo ohmios. Esta variación en la resistencia se debe a que la respuesta del potenciómetro digital no es lineal. Esto quiere decir que de los 256 caracteres en el cual se dividen los valores que puede arrojar, no hay una relación lineal para dichos valores. Entonces vemos que en resistencias bajas, como relativas al valor total del potenciómetro, el error es menor que en resistencias altas. Y bueno, también podemos ver el valor de la resistencia en el display. Como aquí se ve, que es una resistencia de 10 y más o menos 1.5 kilo ohms según lo que caracterizamos. En cuanto al funcionamiento del código, usamos tres librerías, que es la librería SP, el Liquid Crystal y 2C para la pantalla LCD y el Wi-Fi para conectar al Wi-Fi. Y bueno, aquí ponemos la
Entonces, la red a la que nos vamos a conectar y la contraseña. Declaramos aquí las variables, que bueno, en este caso ponemos el pin 15 como la entrada del reset. Y seleccionamos el número de columnas y renglones del LCD, así como las variables de la resistencia, tanto en bits como en ohms. Y bueno, aquí tenemos el evento del Wi-Fi, que básicamente tiene dos, que uno es obtener la dirección IP del punto de acceso inalámbrico y después la envía a la dirección IP del ESP32 a la computadora. Y el otro evento, que es desconectar el punto de acceso y escribir que se perdió la conexión. Y bueno, aquí es la parte del SP, que bueno, declaramos la resistencia como salida, inicializamos el SP y esto sigue siendo del internet, que es básicamente el protocolo. Y bueno, esta parte es del LCD que la inicializa y pone el LCD en backlight. Bueno, aquí tenemos el código de la resistencia, que usamos un input serial y aquí ponemos, si se pone R, si ponemos la letra R, se inicia el código de la resistencia y bueno, se escribe el valor en kiloohmios. Y aquí usamos la función serial parse int para que adecue el valor que ponemos al monitor serial. Y bueno, aquí tenemos adecuamos el valor de la resistencia según nosotros lo que escribimos, lo adecuamos a bits para que lo cambie al valor de conversión, y dicho valor que lo pase al wiper del potenciómetro y así cambie su valor de este mismo. Y bueno, después posteriormente tenemos donde queremos escribir el LCD, que en este caso pone el mensaje de la resistencia en la primera columna y el primer renglón. Y bueno, lo mismo, aquí en este caso sería la primera columna y el segundo renglón. Y bueno, lo mismo sucede para que escriba la dirección IP. Y bueno, finalmente esto es lo de la datasheet, que aquí la función envía los datos del SP al potenciómetro, pone inicialmente el reset en height para iniciar la comunicación, envía la dirección y el valor por SP y se llama la dirección donde se quiere escribir y se inicializa la variable de direccionamiento, transfiriendo también el valor de I, o en este caso el valor de la resistencia del loop, a la terminal del wiper, y finalmente se pone el reset en low para terminar la comunicación. Esta práctica nos sirvió mucho para entender y realizar la comunicación de diversos dispositivos y entender la importancia de conocer diferentes protocolos de comunicación. Es decir, al inicio nuestro dispositivo pues no sabíamos bien como qué protocolo usar. Nuestro dispositivo es el potenciómetro digital, y tras leer la datasheet y algunas asesorías con el profesor nos dimos cuenta de que es un SP. Sin embargo, no regresa los datos al máster, y debemos como programar una función para el reset, debido a que así es como funciona. Sin embargo, pues no todos los dispositivos son iguales, y por eso creo que esta práctica resultó ser bastante exitosa en nuestro caso, porque aprendimos no solo a implementar el protocolo I²C, por ejemplo para la pantallita, la LCD, sino también que los dispositivos varían y es importante saber adaptarnos a las necesidades de cada dispositivo para poder hacerlo funcional y tener una aplicación que sirva.
Bueno, esta práctica fue bastante buena en el aspecto en que logramos entender cómo funcionan los protocolos de comunicación. En este caso usamos un I²C para la pantalla LCD y un SP para el potenciómetro. En el caso del potenciómetro fue difícil saber qué protocolo usar porque en un inicio creíamos que se trataba de un I²C, pero leyendo la datasheet nos dimos cuenta que al contrario que era un SP. Sin embargo, no teníamos que usar el cable MISO y hubo que hacer una modificación para el reset que tenía que ir conectado, que se activaba con 1 y tenía que ponerse en 0 cuando terminara la comunicación. Y bueno, en cuanto al funcionamiento, creo que fue bastante bueno, ya que logramos comunicar ambos dispositivos. Sin embargo, en el potenciómetro la caracterización no fue la adecuada, pues en un inicio creíamos que era lineal, pero ya haciendo pruebas nos dimos cuenta que a valores muy grandes este comportamiento ya no era de todo lineal. Entonces creo que lo único que podemos mejorar en ese aspecto es pues caracterizarlo de una mejor manera para que los valores mostrados en el multímetro sean más adecuados a los que nosotros escribimos en el monitor serial.